Buenos días. Agradecemos su presencia a este webinar de Universidad Levet. Está con nosotros el día de hoy el doctor Hugo Gutiérrez Leonard. El doctor Hugo es cardiólogo intervencionista egresado de la Escuela Médico Militar, del Instituto Nacional de Cardiología y del Centro Médico Nacional La Raza. Es miembro numerario de la Academia Mexicana de Cirugía y actualmente labora en el Hospital Central Militar. El día de hoy, en colaboración con Universidad Levet, nos presenta el tema embolia pulmonar. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. En la parte superior de su pantalla encontrarán unos iconos. Uno de ellos es un signo de interrogación. Si durante la ponencia tuvieran alguna duda, pueden agregarlas dando clic en el icono mencionado. Si el acceso fue a través de un teléfono celular, en la parte izquierda encontrarán el icono con el signo de interrogación para agregar sus preguntas. Al finalizar la ponencia, se da respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos a un webinar más. A continuación, cedo los micrófonos al doctor Hugo Gutiérrez Leonard. Muy bien, muy buenos días. Antes de iniciar esta charla, quiero agradecer a la Universidad Levet por la cordial invitación. Iniciamos. Este es el tema de la embolia pulmonar aguda. Es un tema apasionante que antes iba a poner en las transparencias, porque realmente para muchos cardiólogos, intervencionistas, radiólogos, cirujanos, es realmente una verdadera pesadilla. Como sabemos todos, este padecimiento pues, consiste en varios síntomas clínicos de falla cardíaca derecha, una obstrucción de la arteria pulmonar. Los trombos, pues la mayoría son de origen émbolo, viene de miembros inferiores, y también se pueden organizar in situ. Esta es la fisiopatología, como pueden ver ahí en su transparencia. El ventrículo derecho pues, tiene una poscarga, que quiere decir que hay una obstrucción al flujo de salida de la sangre hacia los pulmones, ya que estos pulmones en las ramas pulmonares pues, tienen ahí los émbolos, los trombos, y esa misma obstrucción hace que no haya una oxigenación adecuada, y el retorno venoso a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo, que se llama precarga, disminuye, y eso condiciona que el paciente tenga presión arterial baja y llegue hasta el estado de shock. Como sabemos de este padecimiento, pues muchos constan asintomáticos, muchos hay hallazgos casuales, a veces se manifiestan mucho por muerte súbita, con síncope, con episodios de hipotensión. Es muy abigarrado el cuadro, como veremos más adelante, a pesar de que hay varias escalas. El diagnóstico de este padecimiento puede ser un tanto difícil. Como vemos aquí, la enfermedad tromboembólica venosa, pues este es su porcentaje. En la trombosis venosa profunda y un embolismo pulmonar, o una combinación de ellas. Pero la mortalidad, vean el porcentaje, es elevado, en Estados Unidos esas casuísticas son, y pacientes hospitalizados, pues puede tenerse en mente este padecimiento y evitarse pues, o disminuir la morbimortalidad. Como vemos, donde se originan los trombos en miembros inferiores en la mayoría de los pacientes, hasta un 90%. De estos pacientes, que es una enfermedad realmente muy grave, como podemos ver adelante, la mortalidad tan elevada, que se ha disminuido gracias a los diferentes tratamientos, dispositivos, catéteres, cirugía. Sin embargo, los que sobreviven quedan con estos padecimientos: síndrome profibrítico, una enfermedad tromboembólica venosa recurrente, o pacientes que quedan con hipertensión pulmonar, ya que los trombos no se aspiran en su forma total, y eso condiciona la hipertensión pulmonar. Vemos los factores predisponentes de riesgo fuerte: los pacientes que tienen fractura, hospitalizados, reemplazo de cadera, traumatismos. Como pueden ver, todos estos tromboembolia venosa previa, de riesgo débil, pacientes con diabetes. La edad aumenta el porcentaje, cirugía, obesidad, y riesgo medio también, pues, desde transfusión de sangre, quimioterapia, enfermedad inflamatoria intestinal, anticonceptivos orales, varios padecimientos que hay que tener en mente para pensar en este padecimiento. Nuevamente aquí está la fisiopatología, la trombosis de las ramas pulmonares, que hace que el ventrículo derecho pues, se vaya dilatando, pierda su contractilidad, y estos pacientes son los que tienen mayor mortalidad. Bien, principales manifestaciones de tromboembolia pulmonar es, por ejemplo, la hipoxemia y la falla ventricular derecha, que haremos mucho hincapié durante la plática. La hipoxia, pues como vemos, está relacionado al tamaño, características del trombo en las arterias pulmonares, la extensión de trombosis y el tiempo de embolización.
y esto lo que hace, pues nos lleva a unas alteraciones de la ventilación-perfusión. La falla ventricular derecha, como había mencionado, pues hay un incremento agudo de la poscarga, o sea que el ventrículo derecho pues, no puede expulsar adecuadamente la sangre porque hay obstrucción de las ramas pulmonares. Este ventrículo derecho se va dilatando y disminuye la contractilidad y eso nos condiciona al estado de choque. Aquí está nuevamente ilustrado. Haré mucho hincapié en esta dilatación del ventrículo derecho porque es una piedra angular que debemos de tener en mente para tratar este padecimiento. Nuevamente, la dilatación del ventrículo derecho, la insuficiencia tricuspidia, sobrecarga de volumen, hace que haya un incremento de demanda de oxígeno en el ventrículo. Esto mismo hace que haya un desplazamiento del septum hacia el ventrículo izquierdo y eso también nos va condicionando el estado de choque. Es lo que había mencionado con respecto, hay una reducción de la precarga del ventrículo izquierdo. Al haber la obstrucción de flujo en las ramas pulmonarias, pues llega menos cantidad de sangre al ventrículo izquierdo y eso mismo hace que se presente la hipotensión arterial. Esto es muy importante en la fisiopatología. Pueden ver cómo la poscarga del ventrículo aumentada, nuevamente repito, la dificultad para expulsar la sangre del ventrículo derecho a las ramas pulmonares para que se oxigene, se dilata el ventrículo, insuficiencia tricuspidia, aumenta la tensión de la pared del ventrículo derecho, eso mismo va condicionando la isquemia del ventrículo derecho, disminuye la contractilidad del ventrículo derecho, el gasto cardíaco, la precarga del ventrículo izquierdo disminuye. ¿Qué quiere decir? Que llega menor cantidad de sangre al ventrículo izquierdo y esto condiciona bajo gasto cardíaco del ventrículo derecho y esto, la hipotensión, y eso conlleva una mala perfusión coronaria y eso mismo repercute en la función del ventrículo derecho. Características clínicas, como vemos, es una enfermedad que su manera de presentación es muy abigarrada, sin embargo, los tres principales, como ustedes pueden ver, disnea, dolor torácico, tos, y ya veremos en otras escalas otros factores que tenemos que tener en mente. Por ejemplo, aquí el síncope es el 6%, sin embargo, siempre hay que tener en mente que la embolia pulmonar puede manifestarse como un estado de síncope. Aquí, nuevamente repito, las escalas, el juicio clínico, para ver esto si hay una alta probabilidad de que tenga embolia pulmonar, o sea intermedia, o sea baja la probabilidad. El ecocardiograma pues, es uno de los métodos diagnósticos que pues, fueron de los primeros que nos orientan a sospechar embolia pulmonar. Como pueden ver, la taquicardia sinusal, el bloqueo de rama, el patrón S1Q3, y la inversión de la onda TDB1-4 que nos interpreta sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. Aquí podemos ver de B1, B2, B3, a B6, como pueden ver, la imagen es muy parecida de la altitud de la onda R y de la S. Esto nos interpreta una dilatación del ventrículo derecho y la onda T de B1 a B3 principalmente, T negativa, interpreta una sobrecarga sistólica y eso nos hace sospechar que este paciente puede tener embolia pulmonar. La radiografía, realmente no hay un hallazgo específico, pero sin embargo es útil para excluir otros padecimientos. Aquí la alta probabilidad o pacientes inestables, sospecha de embolia, paciente que ya se manifiesta como estado de shock, pues es un riesgo elevado. Los que no tienen estado de shock, realmente es un riesgo no alto y nos permite pues, hacer otros métodos diagnósticos. Aquí los pacientes con embolia pulmonar de estado de shock, que realmente es lo más interesante, que realmente es donde actúa el intervencionista para disminuir la mortalidad. Hoy por hoy con la tecnología, ¿cuál es el estudio más importante a mi criterio? La angiotomografía. Pero no en todos los hospitales está disponible. Cuando no está disponible, pues hacer un ecocardiograma. Si tiene sobrecarga del ventrículo derecho, ¿sí? Por ejemplo, como se mencionó, pues hacer angiotomografía o enviarla a otro hospital donde hay angiotomografía, o si no, con la sospecha es meterlo a tratamiento. Y si contamos con ella, la angiotomografía, y es positiva, pues hay que darle el tratamiento específico, como lo veremos adelante. Los pacientes que están estables, aquí nos da más tiempo de estudiar a estos pacientes, si la probabilidad es baja o intermedia, o
si la probabilidad es alta, la probabilidad intermedia mandamos el dímero D, si es positivo en la tomografía, si es negativo, bueno, pues hay que pensar en otro padecimiento. Aquí están otras escalas o reglas, como pueden ver. La puntuación, si hay embolia pulmonar previa, si hay taquicardia, si tuvo alguna cirugía, cáncer, todos estos diagnósticos tenerlos en mente y eso nos da una probabilidad, como pueden ver en la parte inferior de la transparencia. Otra escala, otra puntuación, el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, hemoptisis, dolor de extremidad inferior. Como pueden ver, todo esto hay que tenerlo en mente para ver la probabilidad de si esa embolia pulmonar es alta, intermedia o baja. El dímero D, como ya mencionamos, pues nos ayuda cuando están estables los pacientes. Su valor predictivo negativo es alto. ¿Sí? Estos son los valores que se manejan para sospechar o confirmar el diagnóstico de embolia pulmonar. Sin embargo, hay otros padecimientos, otras fuentes que nos dan el dímero D elevado. Por eso es un conjunto de cuadro clínico, electro, todo para que no se apoye en embolia pulmonar, porque como pueden ver hay otras fuentes que elevan el dímero D. Aquí tenemos imágenes de tomografía, está indicado un trombo en la rama izquierda. Nuevamente vean el trombo. La estratificación de rigor es muy importante, ver si los pacientes están en estado de choque o tienen disfunción del ventrículo derecho y también se acompaña con lesión miocárdica. ¿Qué quiere decir esto? Que ya está dañando el miocardio y eso nos va a dar un estudio que se llama tropolisis. Aquí vemos, esto es muy interesante, pueden ver cómo la clasifican, masiva, submasiva, de bajo riesgo. Repito, la masiva es realmente donde hay que tener prontitud para el diagnóstico, para así poder disminuir la mortalidad, que como veremos, la mortalidad es elevada en este tipo de pacientes. La submasiva tiene disfunción ventricular y lesión miocárdica, o sea, y se clasifica en alto y bajo riesgo. Como pueden ver, la de alto riesgo también la mortalidad sigue siendo elevada, y de bajo riesgo, pues no hay compromiso hemodinámico y esos pacientes los podemos estudiar de una forma tranquila. Lo que hay que hacer nuevamente, repito, la tomografía. La tomografía nos va a dar, hay que ver el diámetro del ventrículo derecho, repito, se dilata en forma importante, crecimiento ventricular derecho. La ecocardiografía, pues también nos va a decir la dilatación del ventrículo derecho, hipocinesia, y la velocidad del diente cuspidio, más de 2.6. Ahí están los biomarcadores, otro biomarcador que nos dice que está fallando el ventrículo derecho, el factor natriurético, y biomarcadores que esto nos habla de la función del miocardio con elevación de las tropolinas. Nuevamente otras imágenes, como pueden ver en las ramas principales, están señaladas con las flechas. Trombos, como pueden ver, esto es bilateral, que es una lesión muy grave. El ventrículo derecho está dilatado. Otros trombos en las ramas. Como pueden ver en la imagen de a la izquierda inferior, el ventrículo derecho dilatado. Nuevamente en la del centro inferior, como el ventrículo derecho está muy dilatado, y ven el ventrículo izquierdo, al igual que del lado derecho inferior, ven el ventrículo derecho es de un diámetro menor, y eso es porque llega menos volumen y eso condiciona la hipotensión arterial. ¿Por qué tratar la embolia pulmonar aguda? Porque vemos a 90 días, cuando está inestable, vean, la mortalidad sigue siendo elevada. Se han hecho 1000 tratamientos desde 1965 a la fecha, dispositivos, cirugía, medicamentos, y continúa siendo elevada. Es de alto riesgo, anticoagulación y la repercusión primaria, sea con catéteres, con medicamentos o cirugía. Intermedia, como ustedes pueden ver, anticoagulación, repercusión de rescate, indica que si un paciente tuvo fibrinolítico y no funcionó, se puede llevar a cirugía o darle otra dosis de fibrinolítico. Sin embargo, hay el riesgo de sangrado
aumenta. Pueden ver, estos son las guías, que es muy importante. Yo creo que esto ha cambiado y más adelante les explicaré la experiencia del Hospital Central Militar, que realmente esto es distinto a lo que está escrito en las guías. Como su nombre lo dice, pues nos orientan, son guías. Sin embargo, en cada hospital hay diferentes protocolos pues, que han también aportado a la literatura mundial. Anticoagulantes, ya mencionamos la heparina a estas dosis, a esa infusión, y el TTP mantenerlo a 1.5 a 2.5. Terapia fibrinolítica, bueno, pues sí es una terapia que lleva muchos años aplicándose, pero tenemos el inconveniente del sangrado y por eso hay contraindicaciones absolutas, como pueden ver ustedes, y contraindicaciones relativas. Entonces, todo esto hay que tener en mente antes de aplicar el fibrinolítico para no incrementar el porcentaje de sangrado de este fármaco. Terapia fibrinolítica, pues yo creo que en México actualmente más tiene experiencia con el RTPA a esas dosis de 100 miligramos en 2 horas o 0.6 por kilo 15 minutos. Nosotros realmente no tenemos experiencia en estreptoquinasa actualmente y en urosinasa. Tratamiento quirúrgico, nuevamente esta transparencia de las guías, como podemos ver, se recomienda la embectomía pulmonar quirúrgica en pacientes con trombolisis contraindicada o fallida. Sin embargo, pueden ver abajo, como ya van mencionando, de los catéteres percutáneos, que puede ser una alternativa, ya que es muy difícil que un hospital necesita ser de alta concentración para que se requiera una experiencia importante en operar a estos pacientes, porque la mortalidad quirúrgica sigue siendo elevada en muchas partes del mundo. Aquí podemos ver la de cirugía, estas son las indicaciones. Por ejemplo, el tromboide cardíaco, que llamamos de tránsito, realmente fibrinolítico está a riesgo de embolizar. Con catéteres los podemos fragmentar y que embolicen. Y vea la mortalidad perioperatoria en esa década del 50%. Hoy por hoy 6%, es realmente increíble este equipo. Me parece que ahí está en San Diego, donde hay un equipo de concentración de embolia pulmonar, donde han logrado esos resultados que son realmente fantásticos. Sin embargo, los pacientes no puede el cirujano extraer los trombos distales y un porcentaje quedan con hipertensión pulmonar. Sin embargo, lo que han logrado este equipo es una cosa extraordinaria, pero realmente en nuestro país la mortalidad continúa siendo elevada. El tratamiento intervencionista, bueno, ya mencionamos nuevamente esto, como el catéter puede ser una alternativa para tratar estos pacientes cuando falla la fibrinolisis. El tratamiento intervencionista, indicaciones, repito, esto ha cambiado, se aplicaba trombolisis, si fallaba o estaba contraindicada, bueno, se entraba a hacer el intervencionismo. Yo creo que hoy por hoy se valora al paciente, un diagnóstico temprano y de primera intención puede hacerse la intervención con catéter porque se disminuye el sangrado en forma importante. Y para eso tenemos pues, muchos dispositivos, desde algunos que fragmentan el coágulo, otros que aspiran el trombo, como el dispositivo Aspirex, que nosotros hace 10 años tuvimos una experiencia importante. La Aspirex es un dispositivo de Suiza, un dispositivo eficaz, pero sin embargo para ramas distales no era útil, únicamente para las ramas principales, y tenía un inconveniente que más hacia ramas distales aspiraba y quedaba realmente pegado a la pared, y extraerlo era realmente muy difícil y tenía que ser intervenido el paciente. Nosotros hicimos 22 casos y de esos tuvimos 3 casos que se fijó y tuvieron que llevarse a cirugía, y el otro que es la trombectomía reolítica. Para la fragmentación está este PICTEN, este dispositivo. Nosotros en particular en la Central Militar no tuvimos poca experiencia, no buenos resultados, porque como verán se fragmenta el trombo principal, en la rama principal, pero si las ramas distales tienen trombos y una está un 80-90%, y al fragmentarlo en la forma principal emboliza esa rama, pues los pacientes realmente se ponían muy inestables.
Y esto, pues hay balones, usaron también balones, no buenos resultados, combinación también con aspiración. Sin embargo, siempre existe el riesgo del embolismo distal. Estos son otros dispositivos, como pueden ver, solución salina antiplace, cómo disuelven el trombo y a la misma vez lo aspiran. Repito, esto es también más proximal, la forma distal realmente causaba problemas, como vasoespasmo, se condicionaba radical en estos dispositivos. Como pueden ver, todos los dispositivos tienen beneficios y realmente desventajas. Aspiración, están esos dispositivos, realmente fermentan, aspiran muy bien, algunos aspiraban bastante cantidad de sangre, y estos estaban diseñados para la contraindicación de trombolisis. Repito, esto de aspiración desde 1965 se usaba un catéter 12 o 14 French que se metía por la vena basilar y realmente era un catéter rígido, burdo, y con eso se aspiraba, se tenía que retirar todo el catéter, perforaba el ventrículo derecho, realmente por eso dejó de usar, pero sin embargo desde 1965 se trató de aspirar. Estos pacientes, de 12 pacientes, tuvieron éxito 7, me parece, y realmente pues fue heroico lo que hicieron con estos tipos de catéteres. Y en el aspiré, repito, nosotros tuvimos esa experiencia, es un buen dispositivo, sin embargo, las ramas distales hay complicaciones. En el intermedio, pues vemos la mortalidad cómo disminuye, y aquí lo que hay que hacer hincapié, si tiene disfunción y lesión, pues si la mortalidad sigue siendo 30%, 28%. Si tiene disfunción o lesión, cualquiera de los dos, pues disminuye la mortalidad, y realmente si no hay disfunción del ventrículo derecho, pues realmente la mortalidad es muy baja. La anticoagulación, pues como todos sabemos, se recomienda sin demoras. La anticoagulación es una piedra angular realmente para la embolia pulmonar alta o intermedia, bajo peso molecular la heparina, y como pueden ver ahí en la transparencia, pues existen otros medicamentos que después del procedimiento se continúa y que son muy eficaces para evitar otros eventos de embolia pulmonar. La repercusión, pues no se recomienda el uso sistemático de trombolisis sistémica primaria para pacientes de shock ni hipotensión. Siempre existe el riesgo de sangrado. Hay que estar monitorizando a estos pacientes para que cuando se descompensen inmediatamente tratarlos. Se tendría que considerar la terapia trombolítica para pacientes con embolia pulmonar de riesgo intermedio alto, ¿sí? Descompensación hemodinámica. Realmente es muy interesante esto, repito, han cambiado las indicaciones, como veremos más adelante. Pues trombolisis ya disminución de la mortalidad, y esto nuevamente, pues el riesgo de la trombolisis sigue siendo el sangrado. Hay varios artículos, estos, las dosis que ya hemos mencionado. Sin embargo, el riesgo, si no está bien estratificado, clasificado, pues el riesgo es el sangrado, y también que pues un 8%, 12% no responden a la fibrinolisis o más el porcentaje. Esos pacientes, un porcentaje son llevados a cirugía, otros pacientes se da otra dosis de fibrinolítico, sin embargo, ahí aumenta el riesgo de sangrar. Aquí llegamos a un dispositivo, se llama el ECOS, que se utiliza ultrasonido y dosis bajas de fibrinolítico, que yo creo que es una idea muy interesante para evitar, como mencioné muchas veces, el riesgo de sangrado, porque sí hay que tenerlo en mente. Pacientes que llegan a urgencias, hacen diagnóstico de embolia o coronarios, pues es muy fácil administrar el fibrinolítico, pero en muchos casos tuvimos muchas complicaciones muy graves. Lo que hace es un ultrasonido a baja energía, y con fibrinolítico estas dosis pues, disminuye la carga de trombo en forma importante. Hay varios estudios que nos han autorizado, que han demostrado cómo este dispositivo, este sistema, realmente disminuye la carga de trombo. Y lo principal es que las complicaciones hemorrágicas pues, realmente no existen o son mínimas, ¿no?
fue aprobado este dispositivo. Sin embargo, este dispositivo, como veremos más adelante, la aplicación es muy sencilla, sin riesgo, sin embargo hay que ver en qué casos es selectivo. En obstrucciones totales no es muy útil. Primero hay que aspirar con un catéter para que haya flujo. Colocamos el dispositivo y sus resultados son excelentes. Los filtros de la vena cava, pues, mucha gente ve una embolia pulmonar, muchos cardiólogos intervencionistas tratan de poner inmediatamente el filtro. Sin embargo, como pueden ver ustedes, pues tiene solamente se usa cuando hay complicaciones para anticoagulante, deben de ser permanentes. ¿Qué habla esto? Colocarlo. Cuando se hace la angiotomografía de pulmonares, se debe de rastrear miembros inferiores. Si existe una carga de trombo importante en miembros inferiores, se coloca el filtro, pero debe de ser temporal, para posteriormente retirar. Y nosotros voy a tratar de mostrarles un protocolo que hicimos en Sector Central Militar. Pueden ver ahí al inyectar, nosotros hacemos la inyección selectiva en cada rama y manual. Para evitar complicaciones, podemos ver cómo está la imagen de trombo, no pasa el medio de contraste. ¿Qué hacemos nosotros? Llevamos un catéter 7-8 French y aspiramos. La idea de esto es, se avanza el catéter hasta el sitio del trombo, se gira, se aspira y se retira el catéter, se retira hasta la vena femoral para extraer los trombos. Previamente colocamos un introductor largo de la vena femoral hasta el tronco de la arteria femoral para que nos permite introducir y retirar este catéter con facilidad. Podemos ver, si ven en el catéter hay defectos de llenado, esos son los trombos que se están aspirando. Nuestra técnica es primero aspirar el trombo para recuperar el flujo. Ahí pueden ver cómo está aspirándose. Esos defectos de llenado son trombos. Y se retira el catéter, repito, hasta retirarlo de la vena femoral. Se purga y se vuelve a subir el catéter a través del introductor largo hasta la arteria pulmonar y eso nos facilita. Y posteriormente, al encontrar ya flujo, subimos el dispositivo de ecos, que es muy importante, porque, como pueden ver, este dispositivo también llega a ramas distales, disminuye carga de trombo, el fibrinótico es dosis mínimo. Repito, previa aspiración, si no logramos un flujo adecuado, el ecos realmente no es útil. Pueden ver aquí los cambios, el retorno venoso, realmente se abre en la parte distal, y aquí, muy interesante es, al hacer esta inyección, que no existan obstrucciones distales, porque el fracaso o el éxito de cualquier dispositivo es que no existan trombos causando obstrucción distal, porque muchas veces, como el catéter, otros que aspiran a la forma proximal, se retira el trombo proximal de las ramas principales, pero si tiene obstrucciones distales, los resultados son pobres o los resultados quedan con hipertensión arterial pulmonar. Podemos ver el flujo ahí, la obstrucción, y posteriormente ver el retorno venoso y la rama pulmonar. Aquí está preprocedimiento y postprocedimiento. La tomografía la tomamos 72 horas después y pueden ver los cambios. Y, repito, lo más interesante es que no existan obstrucciones distales para que se tengan buenos resultados. Pueden ver la aurícula izquierda, como donde estaba el trombo, vean el tamaño disminuido, y el lado derecho, el retorno venoso y la aurícula de mayor diámetro. Las presiones preprocedimiento, postprocedimiento. Nosotros encontramos pacientes realmente que al tomar la presión pulmonar o no estaba muy alta o no variaba después de aspirarle, porque yo considero que la arteria pulmonar está tan dilatada que amortigua mucho las presiones pulmonares. Sin embargo, vean este resultado, fue excelente. Bien, para concluir, realmente, como mencionamos, de esta patología es muy importante por su alta mortalidad. El diagnóstico, la especificación tiene que ser oportuno, y el tratamiento debe de ser inmediato, la de alto riesgo y riesgo intermedio.
Piedra angular, repito, en la anticoagulación hay que formar un equipo. Los resultados realmente, como todas las especialidades, si hay un equipo multidisciplinario para tomar una decisión más satisfactoria, realmente ha disminuido la mortalidad. ¿Cuáles son los objetivos? Pues disminuir la hipoxemia, nuevamente repito, disminuir la poscarga del ventrículo derecho, aspirando a los trombos, y aspirando trombos llega mejor volumen al ventrículo izquierdo y esto nos mejora la hipertensión. Por último, nuestra experiencia en el Hospital Central Militar. Nosotros a nuestro personal residente, antes de entrar y a internos al servicio de urgencias, unos días antes se les dan pláticas de tromboembolia pulmonar, y lo importante es que tengan la sospecha y tengan en mente el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Y se acuñó, se mencionaba este término para ellos, tromboembolia pulmonar primaria percutánea. ¿Qué quiere decir? Ellos ya tienen en mente que la angioplastia coronaria para el infarto tiene que ser inmediata, que el tiempo puerta-balón disminuye la mortalidad. Esto es exactamente lo mismo. Con este término ellos tienen en mente que debe ser diagnosticado, sospecha, tomografía, y si se corrobora el diagnóstico tiene que ser llevado en ese momento a la sala de hemodinamia. Nuevamente hacer la tomografía, hacer la estratificación, y aquí muy importante nuestra experiencia, yo considero que hoy por hoy se debe de tromboaspirar, no tener la idea si se da trombolisis o no, si está en un hospital de tercer nivel que tenga angiotomógrafo y que tenga sala de hemodinamia. Se debe de confirmar el diagnóstico por angiotomografía, llevar la hemodinamia, aspirar y posteriormente, y después de aspirar, colocar el ultrasonido. Nuevamente, ¿qué es la idea de tromboaspirar? Pues retirar la poscarga del ventrículo derecho, permeabilizar las arterias distales. Perdón que sea tan reiterativo en esto, pero ese es el éxito de la embolia pulmonar, que hoy por hoy sigue siendo una verdadera pesadilla. Y la trombolisis acelerada con el sistema ECOS, muy importante, evita la embolización distal, facilita la aspiración del trombo. Por ejemplo, podemos aspirar trombo, dejamos el eco, si el paciente sigue inestable, lo metemos al día siguiente y podemos ver cómo es más fácil aspirar el trombo. Y disminuye la carga del trombo en un 40 a 60% a las 48 horas. Ahora sí, por último, para concluir, lo que decía de los médicos internos y residentes son adoctrinados en este padecimiento y que tengan en mente que es una trombectomía pulmonar primaria, que esto es urgente. Ante la sospecha clínica de estratificación, se le hace la tomografía, si el diagnóstico está confirmado, se lleva inmediatamente a hemodinamia. La angiografía debe ser selectiva y manual para valorar la permeabilidad distal. Si las arterias distales están permeables, no tenemos ningún problema, se deja lejos y el resultado es muy, muy importante. Y ver el retorno venoso. Nuevamente ahí, aspirar las ramas distales con un catéter de menor diámetro. Catéter guía coronario derecho 6 French, siempre tienen que aspirarse en las arterias distales si hay trombo. Esto es muy importante. ¿Hasta cuándo aspirar? Cuando pasamos con este protocolo nos tardamos en un procedimiento de embolia pulmonar 3 horas y media, aspirábamos mucha sangre, bajaba la hemoglobina. Entonces, ¿qué aprendimos? Que cuando ya inyectamos en la rama pulmonar y había buen retorno venoso, ya no había que aspirar más porque en bifurcaciones, al insistir, podríamos desprender trombos y en ese momento colocar el dispositivo ECOS. Las ventajas del ECOS que nos dieron, ¿cuál fue? Nos disminuyó el tiempo de procedimiento, disminuyó el volumen de sangre aspirada, disminuyó el trombo distal, evita la embolización distal, es útil para bifurcaciones. En bifurcaciones, aspirar con catéter, se nos embolizaban trombos hasta en un 25%, y esto nos vino realmente a disminuir esas embolizaciones
y sangrados realmente nosotros no tuvimos ningún sangrado en los 62 casos que llevemos con el sistema ECOS. Sus desventajas en obstrucciones totales de ramas, realmente el ECOS no funciona. La obstrucción de ramas distales cuando persisten es bajo su porcentaje de éxito, cuando el flujo pulmonar es lento y cuando el retorno venoso está disminuido. Tenemos un caso que mencionarles por último, un segundo, cuando hay un paciente contraindicación para fibrinolítico, para cirugía, para mismo aspirar con catéteres. Una paciente que tuvimos 30 años operada de un problema cerebral, un tumor cerebral, presenta embolia pulmonar, se pone muy inestable, se llama a la familia pues que no estaba indicado ningún procedimiento por el riesgo de hemorragia. Platicamos con el cirujano, era alta de hemorragia, y al tornarse inestable, lo bajamos hemodinamia, tenía la rama izquierda principalmente ocluida, usamos 2 balones largos de 60 milímetros, diámetro de 7 French en las ramas. Estos balones inyectamos agua fría y con eso disminuyó la carga de trombo, mejoró la paciente y posteriormente le pusimos un eco a mitad de dosis. Puede sonar anecdótico, pero esa paciente, por su paciencia y atención, muchas gracias. Perfecto, doctor Leonardo. Le agradecemos en nombre de Universidad Levet su excelente ponencia. Vamos a pasar al área de preguntas y respuestas, por favor. Hola, doctor. Soy Néstor Murrieta. Le quería preguntar, ¿cómo es que usted determina la dosis de trombolítico en el uso del sistema ECOS? La dosis es como está establecido realmente, de 1 miligramo por hora, por 12 o por 15 horas. Realmente el éxito, como valoramos en varios pacientes, es si logramos con el catéter de aspiración tener un flujo, esa dosis es más que suficiente para que este dispositivo disminuya la carga de trombo. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta de Carlos López. Aparte del ECOS, ¿qué otros sistemas de trombolisis farmacomecánica recomienda, doctor? Bueno, muy recomendable también es el dispositivo Aspirex. No sé si hoy por hoy lo siguen trayendo a México, pero es un dispositivo muy útil, realmente. Nosotros tuvimos una muy buena experiencia, pero siempre y cuando sea el trombo en las ramas principales. Se aspira, posteriormente se pasa un catéter coronario derecho, distal, y en cada rama se inyecta para valorar si hay obstrucción de las ramas distales o no. Si no hay obstrucción, únicamente con el resultado de la aspiración proximal, pues el paciente y la formación del trombo va a ir disminuyendo en las siguientes 72 horas. Muchas gracias, doctor. Muy bien, acá tenemos otra pregunta de Roberto Adrián. ¿Hay alguna preferencia en el acceso femoral tubular? En verdad nosotros nomás tenemos experiencia en femoral. Realmente es como la mayoría de los cardiólogos intervencionistas tenemos en experiencia en subir a la arteria pulmonar con mayor facilidad. Eso nos facilita. Tenemos el acceso. Si el paciente tiene trombos en miembros inferiores, al igual que por la vía yugular, pues colocar una sombrilla. Pero nuestra experiencia realmente ha sido por la vena femoral. Gracias, doctor. Aquí tenemos otro de Pablo Olvera. ¿En qué caso se deja primero el ECOS y después se aspira? ¿Primero aspirar y luego el ECOS? Y la embolia pulmonar masiva con estado de choque, que realmente es nosotros en lo que nos ocupamos por tener la más alta mortalidad, pues encontramos que la mayoría de estos pacientes tienen trombosis bilateral, 80-90%. Entonces, eso lo que hacemos primero es aspirar el trombo proximal, cruzamos el trombo con el catéter, inyectamos distalmente. Si no hay obstrucciones distales, pasamos el eco y ya sabemos que el eco va a ir disolviendo o va a ir disminuyendo la carga de trombos. Si el paciente realmente abordamos al paciente,
tiene un flujo adecuado pulmonar, aunque tenga un trombo del 80%. En esos pacientes únicamente cruzamos el dispositivo del ECOS, dejamos el ECOS y con eso es suficiente y así evitamos el riesgo de embolizar a las partes distales. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, pues con esto concluimos la sesión de preguntas y respuestas. Una vez más, a dar el agradecimiento por parte de Universidad Levet al doctor Leonard por una excelente ponencia. Esperamos tenerlo posteriormente en otras pláticas muy interesantes de angioplastía. Y bueno, damos por terminada la sesión. Irving, por favor, te cedo los micrófonos. Agradecemos nuevamente la participación a todos nuestros asistentes y damos nuestro reconocimiento y felicitación al doctor Hugo Gutiérrez Leonard por su excelente participación en esta sesión. Por último, a nuestros asistentes médicos los invitamos a contestar una breve encuesta que aparecerá al finalizar la sesión y asimismo a que estén pendientes de próximos webinars. Hasta luego.